Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. No solamente le hacemos la autopsia a su muerto político, sino que en el velorio, recuérdense, le hacemos le ponemos a unos muchachos para que le carguen la urna bailándolo. Y le canten la canción favorita del muerto. Y a Guaidó le gusta el reggaetón, me han dicho. Ay. Qué desgracia. Tengo que decirles que tengo ganas de volverme de vacaciones porque ya esto no se aguanta ya, ¿verdad? Uno debería tener, todo el que se dedique a seguir día a día la realidad de Venezuela debería tener derecho a irse de vacaciones 2 semanas al mes. Yo estoy que me anoto en esa. Con la gente de Europa bajo costo, conocer Europa está al alcance de tu mano. Europa bajo costo te permite conocer Europa de la forma que tú quieres. Bueno, bonito y barato. Europa bajo costo te permite armar tu plan de viaje como tú quieres, al sitio que tú quieres, y con el perfil que tú quieres. Yo quiero ir para los estadios de fútbol, vaya para los estadios de fútbol. No, yo quiero ir a, qué sé yo, a esquiar, vaya a esquiar. No, yo quiero recorrer nada más España y Portugal, pero a pie. Vaya, yo quiero hacer el Camino de Santiago. Ellos son los que te lo van a organizar. Bueno, bonito y barato, y lo puedes pagar por cuotas sin intereses. No olvides eso. Puedes planificar tu viaje con suficiente antelación. Europa bajo costo. Para conocer Europa, los tipos son ellos. Lo sabes. Bien. Tal como les indiqué en el segmento anterior, vamos a conversar un buen rato, Nasli Escalona y yo, sobre ese exilio en el que está ella, estoy yo, y sobre la forma como los políticos han utilizado el exilio cuando les conviene y cómo de alguna manera también el exilio ha sido traicionado reiteradamente por la clase política y utilizado, por supuesto, de más está decirlo. Amigos y amigos, a continuación mi conversación con la politóloga venezolana exiliada en Alemania, Nasli Escalona. Bien, amigas y amigos, tal como le habíamos comentado en el segmento anterior, en esta oportunidad voy a conversar con mi buena amiga Nasli Escalona. Nasli es egresada como politóloga de la Universidad Central de Venezuela, también egresada de IESA, y acaba de defender, y esto es lo interesante, su tesis en la Universidad de Potsdam. Tu tesis de maestría, Nasli, bienvenida a Fuera de Orden. Hola Daniel, gracias por invitarme a tu programa, de verdad que me siento muy contenta, porque uno cuando está en el exilio a veces se siente como, bueno, estoy yo, pero estamos en la diáspora, y la diáspora, yo sé que a ti no te gusta la palabra, pero en parte es eso. Es la dispersión en la que estamos y que estamos como, bueno, este es mi país, ¿cuál es mi país? Así que me gusta que me des esta oportunidad para reencontrarme también con otros venezolanos que nos van a estar viendo y escuchando. Así es. Fíjate, yo quería conversar contigo, Nasli, sobre el tema del exilio, o de, como lo quieran llamar, del destierro, de la diáspora, como lo quieran llamar. Yo creo que cada quien debe asumirse, cada quien se siente como quiere. Claro. Hay gente que puede verse como desplazados, porque yo pienso que una persona que se vaya a pie por la frontera se parece mucho a los que se iban, a los que se van en medio de una guerra, sea como sea. Por lo tanto, llamarlos desplazados no es una exageración. Hay quienes nos hemos ido huyendo ante persecuciones, y eso de alguna manera nos hace prácticamente desterrados o expulsados. Hay además a unos que ya de frente los han montado en un avión y los han sacado del país. Eso no se puede, eso seguramente no tiene una visión muy romántica. Eso no son migrantes que se fueron a buscar un mejor futuro, que también los hay. Entonces, de alguna manera, esas definiciones tienen distintos sentidos. Pero fíjate que con los últimos eventos políticos que ha habido en Venezuela, siempre cuando surge el tema de los venezolanos que nos encontramos fuera del país y que somos opositores, siempre hay dos planteamientos. Uno, cuando el opositor que se encuentra fuera de Venezuela se queja por lo que está haciendo la oposición, se le acusa, se le dice cállate porque tú te fuiste. Y cuando el venezolano que se encuentra fuera del país
se desvincula, entonces se le acusa de traidor porque no está pendiente de lo que debería estar haciendo, de lo que pasa en su país. Prácticamente el venezolano en el exterior está condenado a no reírse, a no publicar en sus redes sociales la alegría que puede vivir fuera del país, bien sea porque se logró comprar una casa, porque logró ir a un restaurante, porque salió con sus hijos. Todo esto, el ciudadano venezolano que está en el exilio, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás viendo tú esta forma en la que el ciudadano venezolano en el exterior, en el exilio o desterrado, se está viendo a sí mismo y cómo lo están viendo los otros venezolanos, los que se quedaron? Bueno, Daniel, yo creo que esa es parte de la complejidad, incluso cuando estaba escribiendo mi tesis sobre esta idea de la diáspora, porque es como muy romántica, pero al final tú tienes que definir, ya va, diáspora es los migrantes, sus descendientes, y si pasan muchos años, esos descendientes son descendientes, y ya hay gente que ni siquiera a veces conoce el territorio nacional al que le están diciendo que tiene una relación. Pero lo importante aquí es diferenciar entre los diferentes tipos de diáspora y entre diferentes tipos de personas dentro de una diáspora determinada, en este caso la venezolana. Y como tú ya has hecho la diferencia, todos no nos hemos ido de la misma manera. Los que se fueron a Miami no son los mismos que están ahorita pidiendo refugio en Colombia, ni son los mismos que están en Madrid, ni son los mismos que estamos en Alemania. Tú y yo estamos en Alemania, es otra condición de diáspora. Yo lo que creo es que, y siempre me remito a la parte política, porque yo creo que sí la dirigencia política tiene una influencia sobre cómo van a ser las cosas en el país. Todas las diásporas han pasado, la chilena, la argentina, por este desencuentro de los que están afuera, los que están adentro. Ustedes se fueron huyendo y nos dejaron a nosotros aquí, después van a venir y se van a montar en el coroto y todo el cuento. Pero yo sí apuntaría a la dirigencia política. ¿Cómo la dirigencia política aborda este tema? Incluye a los venezolanos que están en el exterior, tanto en sus tomas de decisiones como, y cómo ayuda con su discurso a bajar esta tensión, porque nosotros siempre decimos, ay, Chávez trajo el odio con su discurso. Bueno, y tú puedes también traer el encuentro con tu discurso. Y hasta ahora, como tú bien lo dices, yo lo que no veo es una acción de la dirigencia política opositora venezolana dirigida a atenuar estas diferencias que tú dices, sino que muchas veces, ay, si los venezolanos que están afuera van a traer medicinas, van a aportar esto, cuando tú vas a aportar como que dinero o cuando puedes traer algo bueno, pero de resto no opines mucho, no hables mucho, no te rías como tú dices porque tú no tienes derecho a esto. Una contradicción total porque hay dirigencia política también que inclusive hace un mes estaba hablando mal de los venezolanos en el exterior y ya ahorita están en el exterior. Bueno, no se atreven ni a decir que están en el exterior, que es todavía más grave, Daniel. Gente que ya se fue y ahora están idos en secreto. O sea, que le compraron la idea a Chávez de haberse ido a Cuba 2 meses y no decirle a Venezuela, mire, usted lo eligieron para un cargo, usted le debe cuentas a un país, ¿dónde está usted? Entonces, yo creo que aquí estamos en este momento como luchando con algo muy, muy complejo, que tiene demasiadas aristas, Daniel, desde ayuda humanitaria, voz política de quienes estamos fuera, porque tenemos una voz política y quién nos garantiza esa participación, hasta cómo es la interacción entre los distintos venezolanos a distintos niveles, porque a veces se te trata como que tú no conoces a nadie más en Venezuela, te fuiste de Venezuela, tú no tienes familia, tú no le mandas nada ya a nadie, tú no tienes gente sufriendo, es como que si tú te fuiste, a ti te cortaron un cordón y tú estás ignorante de todo lo que está pasando. Entonces, creo que son exageraciones y yo preferiría meterme en el grupo de gente que aboga por darle equilibrio a esa visión. O sea, vamos a hacer un equilibrio en el que todos tenemos algo que aportar. O sea, cada quien, el que tenga dinero aporte dinero, el que tenga ideas aporte ideas, el que tenga contactos aporte contactos, y el que necesita ayuda solo necesita ayuda, porque ¿qué va a aportar un venezolano que está tratando de sobrevivir en este momento en otro país? Está más bien para que lo ayuden. Entonces creo que así es, exacto. En esta complejidad hay que empezar a distinguir, y ojalá lo hiciera quienes ahorita están en este gobierno interino dirigiendo, empezar a diferenciar esos distintos tipos de migrantes venezolanos y ver cómo va a interactuar de manera diferenciada con cada uno de esos tipos de migrantes. Ahora fíjate algo, ¿no? Cuando uno habla con las víctimas de destierros de otros países, de largos destierros, cuando uno habla con los cubanos, yo estoy hablando mucho
con cubanos exiliados últimamente para desentrañar el asunto. Con algunos cubanos hablo públicamente, con otros hablo en privado, porque hay cosas que uno quiere saber, pero que no necesariamente quien las dice quiere que sean públicamente. Levantar información, se trata de eso. Y hay, igualmente como ocurrió con los argentinos durante la dictadura, con los chilenos durante la dictadura, hay como en esos casos ha habido la siguiente visión. El que se quedó tiene unas posiciones políticas normalmente cautas, discretas, trata de sobrevivir dentro del aparato represivo, muchas veces inclusive se pliega a iniciativas que el régimen impone para poder sobrevivir. Y el que se va normalmente asume posiciones más abiertas que podrían verse como radicales, radicalizadas y radicalizables. Por poner un ejemplo, no son las mismas posiciones las que pueda tener Giovanni Sánchez, ni el mismo periodismo que hace Giovanni Sánchez dentro de Cuba, que el periodismo que puede hacer este muchacho Yusnavi desde Miami, por poner un ejemplo de gente reciente que se puede conocer. ¿Cómo caracterizas tú o sea, eso está pasando también en el caso de los venezolanos? ¿Está de esas dos visiones? Yo creo que hay de los dos en los dos lados. En el territorio nacional hay personas con visiones que se digan radicales, y ahora no sé ni a quién están llamando radicales, porque a veces hasta ser medio sensato es radical. Pero eso lo hay en Venezuela y lo hay en el exilio también. Pero yo sí creo que hay una tendencia de los venezolanos en el exilio a tener posiciones evidentemente mucho más fuertes. Mira, eso pasa hasta, Daniel, hasta por el Facebook, el Twitter. Tú no sabes qué te puede pasar en Venezuela por tú expresar cierta opinión. Entonces, yo creo que lo que falta es entendimiento. El que está afuera tiene que entender que el que está allá adentro está sometido, su integridad física está en peligro. Claro. Entonces, eso hay que entenderlo. Y el que está adentro tiene que entender que el que está afuera también tiene una visión de las cosas. También, ojo, que cuando sales de Venezuela se te abre el mundo y dices, oye, pero es que allá estamos encerrados esa gente está encerrada como en el pasado, eso se quedó detenido en el tiempo, ¿no? Y que también el que está afuera tiene algo que aportar, pero sí creo que tiene una posición mucho más radical. ¿Por qué? Daniel, porque has tomado una decisión radical que es desplazar tu cuerpo y tu vida hacia otro lugar. ¿Qué cosa más radical que dejar tus recuerdos, tu vida, tu familia? Mira, todo lo que tú eres, dejarlo atrás e iniciar una vida desde cero. Eso es radical. Claro que son radicales. El primer radicalismo que han tenido es cambiarse a sí mismo y su propia vida y someterse a lo desconocido. Entonces, imagínate, hacer este esfuerzo y luego las posiciones se van a corresponder con esto. Entonces yo creo que a nosotros nos está faltando como que una dirigencia que tenga una cierta sabiduría y empiece como a balancear estas dos cosas, porque estas discusiones de radicales o no radicales siempre van a estar entre el común de las personas. El problema es cuando eso se asienta en la dirigencia política y entonces sí estamos fregados, que es lo que yo estoy viendo. Eso está sentado en esta gente y en Daniel y en sus asesores, porque en Venezuela, yo me fui hace 6 años a Venezuela, fui hace 2 años otra vez, pero en Venezuela, si tú conociste hace 10, 7 años a los que están en política, ya los conoces a todos. Tú lo sabes que es así, ya todos sabemos quiénes somos todos, y tú lees a ciertas personas que dicen, oye, si esta persona se está expresando así en su Twitter, en su Facebook, eso quiere decir que el círculo del dirigente tal fulano como que no nos ve muy bien a los que estamos fuera. El problema es que ya somos casi 4 millones de personas. No hay cifras exactas, pero entonces tú estás despreciando a 4 millones de venezolanos, casi 5 millones de venezolanos. O sea, pareciera que tanto por parte del régimen como de parte de cierto liderazgo opositor, los venezolanos que nos fuimos de Venezuela perdimos nuestra nacionalidad. Yo creo que algunos lo están viendo así. Es más, yo creo, si entramos al tema de lo político, ya en lo que estamos, en el que fracasó Barbados. Barbados fracasó. No sabíamos qué se estaba hablando allí, pero ya Guaidó como parecía, bueno, ahora les vamos a decir de qué estábamos hablando. Ahí se estaban hablando de unas elecciones en 9 meses. Y en 9 meses, ¿cómo garantizas tú el voto de millones de venezolanos que se han ido del país? Mira, Daniel, yo sigo votando. Yo no me he cambiado, porque yo he pasado por Uruguay, México y ahora estoy en Alemania. Yo no me he cambiado del centro de votación en Altos del Iza donde yo voto, porque
Yo no sé en esta locura a mí dónde me van a dejar en el limbo. Y entonces en 9 meses, ¿cómo tú ordenas, por ejemplo, lugares donde hace 3 años no habían casi venezolanos y hoy hay más de 10.000 venezolanos que merecerían un consulado, ponte tú? ¿Dónde está esa discusión? Esa discusión Bueno, no aparece en ningún lado. pero alguien podría decir, bueno, mira, si van a hacer elecciones en 9 meses y con los que están adentro ganan, a mí no me importa yo no votar, pero que se hagan las elecciones. Eso sería esos son los maravillosos argumentos de la oposición Es que con normalmente. los que están adentro no ganan. Eso no, ¿sabes por qué no sucede? Mira, primero, porque, y lo muestran los mismos de Data Análisis, yo siempre veo lo que muestra Eugenio Martínez. Eugenio Martínez siempre está montando datos de Data Análisis y tú lo ves claramente. Los que tienen decisión de irse del país casi plena, que en los próximos meses se van a ir, porque es que el flujo migratorio no se detiene. Aquí en el momento en el que hablamos está gente yéndose en este mismo momento de Venezuela. Entonces ese flujo no para. Y esas en su mayoría son personas que tienden a estar en contra de Maduro. Pero dice, ¿quiénes tienden menos tendencia a irse? Los que están con Maduro plenamente. Entonces, la votación, tú no puedes decir que cuando a ti se te van 3 millones de votos, tú estás bien, tú estás chévere. Eso es mentira. ¿Cómo tú vas a decir que en una población electoral de unos 20 millones donde votan 14.000, a ti 3 millones de votos no te hacen falta? Falso. En las últimas elecciones que hubo entre Capriles y Maduro, más del 90% de los votos emitidos en el exterior fueron a Capriles. Yo no me quiero imaginar 3 años después cuál sería esa correspondencia. Entonces aquí los que están perdiendo votos, y por eso yo no entiendo el desprecio de los venezolanos en el exterior. Ellos dicen que vamos a salir de Maduro con elecciones. Bueno, terminen de asumir la condición electoral que están planteando y dejen de estarle dando patadas a los electores que van a necesitar en el futuro. ¿Cómo Ahora, tú te pero vas a ganar fíjate, esos votos? no, claro, pero tú has tocado un punto importante, porque tú dices que uno que los conoce, los de hace 17 años, uno sabe, o Mira, más, porque algunos lo conocemos desde antes. O sea, uno a Eduardo Fernández lo conoce desde hace más de 17 ay años. Dios. Uno a Claudio Fermín lo conoce hace años, a Rafael Marín, a Henry Ramos Alú, a todos esos personajes, uno ya los conoce. Pero entonces yo te pregunto lo siguiente, tú egresaste de la Universidad Central en el año 2009, lo que quiere decir que tú eras dirigente estudiantil, entiendo, dirigente, pues ya estaba en la dirigencia política cuando surge la generación del 2007. ¿Cómo valoras tú a esa generación? Porque en el 2007 teníamos a los muchachos de la película que eran John Goycoechea, Stalin González, luego Freddy Guevara. Esos eran los muchachos. Estamos viendo unas posiciones de John Goycoechea que a mí sinceramente me dan pena. O sea, un señor yo no le voy a criticar que haya sido, lo he dicho varias veces ya y lo voy a repetir. Yo no le critico a John Goycoechea que él haya firmado ese compromiso para salir de la cárcel, que se haya tenido que postular como candidato a la alcaldía en unas elecciones truchas. Yo eso no se lo voy a criticar. Si él para eso, si esa era la condición para salir de la cárcel, porque yo no he estado preso, yo no lo puedo juzgar. Ahora, Exacto. lo que a mí me parece inmoral es que el señor, después de haber hecho entonces esté ahorita de nuevo en la oposición, ahorita otra vez con responsabilidades, y ahorita entonces dando cátedra de qué se puede y qué no se puede decir, porque eso es lo peor. El caso de John Goycoechea y el caso de Stalin González, que ha asumido unas posiciones francamente lamentables en cuanto a la negociadera y en cuanto a la dialogadera y en cuanto al compromiso con esa ruta que ha planteado Juan Guaidó. Entonces uno se pregunta, ¿será que esos muchachos de verdad, como los bautizó Ramos Alú en su eterna creatividad para la maldad, terminaron siendo una generación yogur? Que pasaron 15 días para madurarse y 2 días para empicharse. Ay, Daniel, tú eres terrible. Mira, yo diría, primero, una primera cosa que quiero destacar, porque soy mujer. ¿Dónde están las mujeres de la generación del 2007? Siempre es puro hombre. En Venezuela todo es de puro hombre. Es macho para aquí, macho para allá. Bueno, pero por otro lado, mira, a mí, yo de verdad que no me sorprendo mucho. Cuando yo llegué a la UCB, Stalin González era presidente de la FCU. De hecho, lo fue muchos años porque no se hizo elecciones o no sé qué rollo. Pero también lo fue Ricardo Sánchez. Gente que a mí, o sea, por lo menos Ricardo Sánchez nunca lo apoyé, nunca lo quise, me decían chavista, a mí hay gente que me decía chavista solamente porque, mira, pero es que el señor no me gusta, pero es que cuando eso te acuerdas que Globovisión imponía quién era oposición y quién no en la universidad y era Ricardo Sánchez, mira dónde terminó Ricardo Sánchez. John Goycoechea, de verdad, nunca fue una persona que a mí me generara mucho respeto y yo no quiero hablar mal de alguien que no se puede defender ahorita, pero nunca me pareció, él nunca fue una
siempre fue como muy consentido también de Globovisión y esto, pero nunca alguien que tuvo gran cosa. O sea, a mí no me sorprende en realidad el John Goycochea de hoy. Yo lo veo muy coherente con lo que él siempre ha sido. De hecho, recuerda que el primero era independiente, después se paseó como por partidos. Si tú buscas quién lanza a María Corina en su primaria, cuando él ya se va a las primarias, María rompe las cadenas en un evento que tiene el Ávila en el fondo en el 2011. John Goycochea. Después John Goycochea, de donde María Corina brinca a Primero Justicia. En Primero Justicia él pide que le den el circuito de los Altos Mirandinos, no se lo dieron y lo mandaron al Parla Sur. Al revés, el primero se acerca a Primero Justicia, quiso no ser candidato a diputado por los Altos Mirandinos y le impusieron a Alfonso Marquina. Y le ofrecieron ir al Parlatino. Él no aceptó. Pero iba salidor en ese puesto. Pero él dijo, no, eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero ser, yo quiero ser parlamentario. Ah, no me dan esto, me voy para el Carrizo Viejo. Y así, bueno. Y se fue con María Corina. Y ahora está en voluntad. No, después se fue del país. Correcto. Y él también estuvo en su exilio. Entonces él en su exilio para estudiar en Estados Unidos sí estaba bien. No sé. Y después él se regresó, que cuando lo meten preso. Y bueno, y él ahora está en Voluntad Popular. Yo no me sorprende. De esa generación yo siempre le tuve mucho respeto y todavía hasta el sol de hoy, de todos, David Smolansky y Freddy Guevara. Y fíjate tú que ellos son los únicos dos que en su momento, en su generación, fueron los únicos que fueron a quedar de concejales o que se quedaron en sus localidades, que no fueron directo a decir yo quiero ser el rey nacional del presidente de la República. Ellos fueron los que se quedaron más en un nivel más modesto y para mí han sido los que han mantenido más una posición coherente y hasta el sol de hoy yo los veo bastante coherentes a todos. Y Ricardo Sánchez terminó donde yo creo que también coherentemente iba a terminar. Exactamente, pero en el caso de Freddy Guevara, para quienes, porque siempre es bueno recordar estas cosas, porque hay gente que se pierde siempre en el camino y entonces siempre terminan juzgando por el hoy sin revisar el ayer. El primer cargo que tuvo Freddy Guevara de elección popular fue de concejal metropolitano. Exacto. Fue concejal metropolitano electo en el año 2008. Y luego, en el año 2012, se postula como alcalde del municipio Sucre en las primarias. Y pierde. O se retira, al final se retira. Sí. Luego de eso, siendo aún, si no recuerdo mal, concejal metropolitano, ¿okay? Porque no se habían hecho las elecciones, abandona el cargo de concejal metropolitano para postularse a la Asamblea Nacional en una triquiñuela que hoy es que vamos a saber lo que ha costado. Porque él lo meten de candidato y para ponerlo de candidato matan a la candidata de María Corina Machado por el circuito Baruta, se acabó el latillo. Para imponerlo a él. Y lo imponen a él en una jugarreta en la que iba por el circuito y por la lista. Y ahora resulta ser que el señor está en una embajada metido, no tiene suplente. Y ahora no sabemos, entonces, qué va a pasar con ese voto en una situación crucial donde se están contando votos en esa asamblea para ver quién es quién y dónde están. Bueno, ya. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que falta ¿no te parece que estos muchachitos, no te parece que estos muchachos? Nombrado de la generación del 2007, porque es que nosotros siempre a veces nos vimos el ombligo, pero no vemos todo. Héctor Rodríguez es de la generación del 2007, se lo inventa el chavismo al ver esta generación potable de fuerza. Héctor Rodríguez no era chavista, él era de pie, una organización totalmente estudiantil en derecho, y el chavismo lo agarra y lo convierte en esta es nuestra muestra. Ustedes tienen a Ricardito y nosotros tenemos a Héctor Rodríguez. Pero yo creo que, y Robert Serra. Pero Héctor Rodríguez yo creo y se mantiene hasta hoy. Fíjate tú que yo a veces cuando veo todo esto, yo digo, bueno, yo no sé qué querrán los que dicen que quieren elecciones. Patean aparte de sus aliados, los excluyen. Se meten con los venezolanos en el exterior, que son millones de sus votos, pero dicen que van a ir a unas elecciones. Bueno, entonces ¿será que quieren que gane Héctor Rodríguez? Porque nadie habla de Héctor Rodríguez, pero él está allí. No, él se mantiene, pero lo que te voy a comentar, es parte de esa generación también. Es parte de esa generación y aparte de eso, es parte de una jugada del chavismo que no hemos valorado suficientemente. Es que el chavismo, nosotros los opositores, y yo fui uno, lo dábamos por muerto con Chávez y pensábamos que lo íbamos a enterrar ayer en el mismo cuartel de la montaña con el muñeco ese. Nosotros de verdad pensamos eso. Y fíjate lo que hizo el chavismo. Para evitar, bueno, como decía Ali Primera, es bueno citarlo para hablar de estos bichos, ¿no?
hacen falta muchos golpes para matar al chiripero. Y con uno solamente se mata la cucaracha. ¿Qué hicieron los tipos? No crearon un liderazgo único, sino que dividieron los liderazgos. Entonces, tú tienes cuando vas a atacar, cuando buscas qué hacer con Nicolás Maduro, te va a aparecer la siguiente situación. ¿Y qué hacemos con Diosdado? Y si acabas con Diosdado, te aparece la situación. ¿Y qué hacemos con Maduro? Y aparte de eso, hay un relevo. ¿Y qué Hay hacemos con unos Héctor malandros. Rodríguez? Hay un Héctor Rodríguez, hay un Tarek El Aizami, hay una Erika Faría. O sea, hay unos bichos ahí. Sí. Y mientras tanto, nosotros en la oposición lo que hemos hecho es construir y tener un fetiche con la unidad que significa un liderazgo único. No, no, Guaidó, no te metas con él. Y él es el presidente interino, no tiene ministros, no tiene colaboradores, voceros, sino que todo descansa sobre él. ¿A ti no te parece que esto que hemos hecho, que esta gente, que estos muchachos, que de alguna manera pueden ser contemporáneos contigo, conmigo, no crees que en realidad esa naturaleza nació muerta? Yo no sé si nació muerto porque seguimos vivos. Y mientras, no, claro, pero es que nosotros, yo no sé qué va a pasar en el futuro, yo no sé quién va a ser David Molanqui, ni quién. Por cierto, no hemos hablado de Pizarro. ¿Dónde está Pizarro? ¿Dónde está Pizarro? Algo que tú estás diciendo y que siempre me llama mucho la atención es que con todo este gobierno interino se está diciendo, va a haber elecciones. Ok, va a haber elecciones, dice Stalin. Me parece un poco soberbio, hace unas semanas él dice, los que están fuera de los centros de decisión y de poder andan diciendo que no haya elecciones. No sé qué posición tendrá hoy el mismo Stalin, pero tú dices, bueno, ¿cómo va a ser esto de las elecciones? Primero tenemos los venezolanos que estamos fuera, desde la perspectiva de los venezolanos que estamos fuera, tenemos en algunos países unos embajadores o representantes designados, no todos reconocidos al mismo nivel, porque el de Alemania no ha sido reconocido al mismo nivel que el de, no sé, de Perú o el de Colombia, donde no se ve una centralidad, no se ve que, no hay canciller. Entonces no hay nadie que les dicte a estas personas una línea coherente de lo que hacen. Peor, sí hay. Lo peor es que hay uno y es Julio Borges. Pero lo acaban de nombrar en estos días y ni siquiera como para dictar una línea. Entonces se ve que cada quien hace lo que puede. Entonces yo veo Carlos Escul, que también es mi generación de la universidad del 2007, un trabajo de verdad admirable que le veo que hace el de Colombia, pero tú dices, y aquí en Alemania, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde están nuestros representantes? Cada uno actúa de manera aislada o como considera mejor que puede dentro de lo que puede. Yo no creo que eso lleve a mucho éxito. Por otro lado, ¿por qué tiene que ser Juan Guaidó sí o sí el representante de la oposición en unas eventuales elecciones? O sea, esto es interesante porque yo debo defender aquí, lo voy a decir, yo voy a defender el mecanismo de la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática fue algo que es lastimoso que se haya perdido, que tuvo 16 partidos o más involucrados y que lo mataron los mismos que ahorita dirigen todo esto, porque ellos decidieron convertir una alianza grande de 16 partidos que llevó mucho esfuerzo en un G4. Después ahora dicen que lo destruyó María Corina y el Twitter y todos los que no tienen poder destruyeron la MUD, eso no se entiende. Entonces ellos, después de destruir la MUD, quieren que nos comportemos como si estuviéramos en el 2012, es esto y los demás se callan. No, señor, es que a Capriles se le respetó porque hubo unas primarias. Y para hablar de los venezolanos en el exterior, y eso sí lo puedo decir con propiedad, porque yo fui la secretaria de la comisión de la Mesa de la Unidad para el reglamento de primarias, y fue muy interesante la discusión sobre qué se hacía con los venezolanos en el exterior, porque recuerda que en ese momento las primarias fueron con el apoyo técnico del CNE. Y con las máquinas Smartmatic. Y con las máquinas Smartmatic, y el CNE dijo, no, yo les voy a dar a ustedes unas cuantas mesitas y con eso resuelvan y hagan sus votaciones, pero yo no voy a poner consulados en sus primarias. Entonces, las primarias del 2012, los venezolanos que en ese momento estaban en el exterior, todo fue esfuerzo voluntario ciudadano, las boletas y el material electoral se mandó desde Caracas. Daniel, así, tengo un amigo que de verdad es de confianza, él se puede llevar unas cuantas maletas a Madrid con unas boletas y bueno, y nada, él pone $50 y el otro que ponga tanto y pague la maleta extra. Así se hicieron las primarias del 2012 en el exterior y yo me pregunto, y ahora que tenemos millones de venezolanos fuera, ¿quién decide quién va a ser el candidato de la oposición? Así, nos dejan a todos por fuera porque, o sea, aparte de que hay venezolanos, millones de venezolanos que huyeron de Venezuela decidiendo entre la vida y la muerte, ahora también les van a violar sus derechos políticos y ciudadanos y civiles de poder decidir
quién los va a representar y quién no. O sea, yo en eso veo un retraso, Daniel. En vez de un avance, veo un retraso respecto al 2012. Entonces ellos con el 2012 se quedan en, aquí el chantaje, en la unidad, somos nosotros, sí, pero son ustedes con base en qué. Y en eso sí me parece lastimero que gente joven y gente como nosotros, que es de nuestra generación, realmente crean en esa manera de decidir, porque eso no genera sostenibilidad política, Daniel. ¿Cuál es la sostenibilidad política de un eventual gobierno electo donde millones de venezolanos se quedan sin votar porque es que había que hacer todo rápido? No lo sé. Pero fíjate, el tiempo a veces es el peor enemigo de estas interesantes discusiones, pero yo quería decirte algo que ha sido mi predicamento de estos últimos días por sanidad mental propia, porque yo creo que cada quien, sobre todo cuando estamos en el exilio, Sí. tenemos que cuidarnos a nosotros mismos porque a veces no tenemos ni quien nos cuide. Sí, ni siquiera por una gripe, mucho menos por una depresión. Yo he decidido dejar de creerle a esa clase política, porque si le sigo creyendo y de paso me pongo a defenderlos, Sí. eso afecta mi salud mental, mi estabilidad y la construcción de mis planes futuros. Yo he decidido hacer eso. Con esto no estoy queriendo defender a nadie, no estoy queriendo ofender a nadie, ni estoy queriendo convencer a nadie. Cada quien asume, yo asumo mi posición personal. Yo quería decirte lo siguiente, a ver, ¿qué te parece a ti? Yo fui una persona que cuando hizo activismo político, fui rabiosamente defensor de dos cosas. Y hago énfasis en lo rabioso de mi defensa de esos dos puntos. Uno, de el carácter regional de la política. Yo fui enemigo jurado de imponer candidatos como dirigente de una región que fui, de imponer candidatos en Vargas que venían de otros estados y de imponer de que en el Zulia a todos los candidatos eran maracuchos, pero entonces en Vargas te mandaban un paracaidista o en Caracas cualquiera podía ser candidato. Eso fue una cosa que yo siempre defendí. Y lo otro que yo defendí y sigo creyendo, no sé si sigo creyendo en eso, pero en fin, como activista, era en el necesario relevo generacional, porque yo sí creo que la política es un asunto generacional, porque las generaciones de los ciudadanos cambian, el electorado cambia, los elegidos deben cambiar también. En función de eso, entonces me encuentro con la siguiente situación. Bueno, a mí me complacieron en el 2015, porque mis candidatos a la Asamblea Nacional, por los cuales voté, Juan Guaidó era de Vargas y vota en Vargas de toda su vida y fue electo por Vargas. Y cuando se pone la clase política en la encrucijada de esto que han llamado el experimento del gobierno interino, ponen a un tipo de la nueva generación que precisamente es Juan Guaidó. ¿No será que esos supuestos, o sea, yo me siento traicionado por mi propia generación, visto los resultados? Porque lamentablemente, y por un paisano mío, pues entonces yo veo, bueno, este pana, yo voté por él 2 veces. Cuando fue diputado la primera vez, cuando fue diputado la segunda vez, la primera vez hice campaña y la segunda vez dije públicamente que iba a votar por él. Yo me siento sinceramente traicionado por un tipo de mi propio estado, de mi propia generación. Hoy, Daniel Lara Farías, yo me siento traicionado por estos tipos. ¿Será que nosotros al final el asunto no es un problema ni de dónde, ni de qué parte de Venezuela eres, ni de qué generación eres, sino que es que nuestra clase política lamentablemente ya no tiene remedio? Mira, Daniel, yo sí me pongo a pensar también lo que tú dices. Y muchas veces, sobre todo cuando ya uno ha hecho activismo político y como te digo, uno conoce, todos nos conocemos, porque además en Venezuela pasa una cosa. Los mismos que son de los partidos son los mismos que son de la ONG, que son los mismos que son empresarios, que son los mismos que, o sea, la gente se turna y se cambia de una manera que tú dices, soy funcionario público y me quito esta cachucha y me pongo la otra. Entonces, como todos nos conocemos, yo he tomado también la decisión, eso sí, no me desconecto de mi país, sigo las noticias todos los días, veo lo que está pasando, me informo, pero digo, ellos sabrán lo que están haciendo, porque si tanto esfuerzo han puesto en excluir a la gente y en quedarse allí y ser los reyes del arroz con pollo, porque ellos sabrán lo que están haciendo, y como yo no estoy en Venezuela, y como yo no estoy poniendo en este momento todo mi esfuerzo, digamos, físico y digamos, en Venezuela haciendo lo que debería hacer, yo a veces simplemente no,
públicamente a veces me abstengo, pero me hago mis análisis en mi casa con mi esposo y me hago mis tertulias y procuro estar al día con mi país. Digamos que no me siento defraudada porque soy un poco como realista respecto a la política y a lo que yo creo que muy pocos políticos tienen un sustento democrático institucional. La democracia suena redundante, pero es que la democracia necesita demócratas. Así es. Parece una redundancia, pero si no tú no eres demócrata, ¿cómo vas a hacer una democracia? Mira, yo estoy más en la segunda parte de tu reflexión, que ahí hay que reconstruir muchas cosas y no tienen que ver con la edad, tienen que ver con cuáles son los principios en los que crees y si realmente los practicas. En Venezuela se habla de la antipolítica. ¿Cuál antipolítica? Porque critican unos partidos, pero es que no cualquier mesa de dominó es un partido. Es que no, en Venezuela tú ves la mayoría de los partidos son grupos de gente con dinero que se agarró una instancia y hay que hacer lo que ellos dicen. No son grupos donde la gente paga y no tampoco cuando estuvo bien Venezuela económicamente, donde tú pagas una cuota de participación en tu partido y entonces tú opinas porque el partido como un todo se sostiene de la cooperación de todos sus miembros. No, eso es, yo tengo dinero, soy rico, monté un partido, les doy franelas y todos cachucha y todos estamos aquí y ahora hacen caso a lo que yo digo. Y es mi partido centrado en mí la persona. Entonces, unos partidos donde ni siquiera hay elecciones primarias. Tú hablabas en estos días con Caribay sobre las elecciones primarias obligatorias, por ejemplo, las hay en Uruguay y en Argentina. ¿Por qué? No, ya va, tú eres un partido, pero tú te debes a la gente. Eso no es así de que tú dentro de tu partido tienes un señor 20 años y plancha única. No, señor, ¿qué es eso? ¿Cuál plancha única? Vamos a ver esto aquí. En Venezuela ni siquiera están bien regulados los partidos y nos quieren obligar a seguir unos grupos casi de dominó de unos amigos, de un tipo que tiene plata y montó una gente a su alrededor para que le haga comparsa. Eso no es un partido. Y criticar eso no es ser antipolítico, al contrario, es entender de qué se trata la política y la democracia. Entonces yo creo, Daniel, que nos tocó un camino muy largo, porque una decepción que sí me he llevado y a veces me preocupa es que yo a veces no logro distinguir entre diferentes Guaidós que deberían existir, entre el Guaidó presidente interino que se debe a todos los venezolanos, incluido el más madurista de todos los maduristas, entre el Guaidó dirigente de la oposición, entre el Guaidó dirigente del Frente Amplio, que casi es angosto, que tampoco es toda la oposición, y el Guaidó de Voluntad Popular. Entonces yo a veces veo que, bueno, y está voluntad popular en todos lados, ¿qué es esto? Pero no es esto lo que estamos rechazando del chavismo, que el PSUV está metido en todos lados. O sea, ¿dónde empezamos a construir la institucionalidad de un futuro? Se empieza a mostrarme desde ahorita lo que se supone nosotros vamos a hacer en el futuro, pero si tú desde ahorita me empiezas a mostrar que las cosas que deben estar hechas hay cosas que deben hacer las técnicos, hay cosas que deben hacer las diplomáticos, hay cosas que tienen que hacer las políticos. Oye, pues si tú vas a meter a los políticos de tu partido en todos lados, yo empiezo a decir, claro, no confío. Entonces yo estoy igual que tú, Daniel. A veces me abstengo de hablar porque como uno en esta diáspora o exilio, como uno a veces, por no incomodar, a veces se calla las cosas, pero sí creo que tenemos un deber con el país y en el futuro queremos seguir participando. Y bueno, por lo menos yo sí pienso volver a Venezuela porque le debo al país, no se lo debo a nadie en particular, se lo debo a mi país, yo le debo a mi país mis estudios, yo le debo a mi país mi progreso, y yo sí creo que en el momento en el que amerite, yo sí voy a regresar a Venezuela. No lo van a hacer la mayoría de los venezolanos, creo, porque es muy difícil el retorno. Esa es una de las cosas que vi en mi estudio de mi tesis. El retorno prácticamente es una política desfasada. Y mira que Guaidó ahora la tiene con vuelve a casa. Y vuelve a casa es una política que ya la descartó hasta la Organización Internacional para la Migración. Eso ya se vio en África que no funcionaba, que no. Imagínate en qué nivel estamos nosotros que se convierte el plan Vuelve a Casa en parece un programa del despacho de la primera dama. Entonces no teníamos canciller, pero entonces Vuelve a Casa, que debería ser un plan multidisciplinario, con diferentes técnicos de diferentes tipos, porque es complejo abordar la diáspora. Y ahora está como un programa como casi electoral para la primera dama. Entonces, estas cosas sí, Daniel, a uno lo decepcionan, pero yo creo que lo más importante es que no perdamos la fe. Todos somos venezolanos, todos tenemos una responsabilidad, y mientras nos estemos o formando o generando opinión o viendo qué está pasando en otros lugares que en un futuro en Venezuela puedan ser útiles, sigámoslo haciendo, porque algo que este G4, estos que ahorita mandan en Venezuela, que a veces me da risa, es que ellos no están conscientes que la diáspora venezolana, que los venezolanos fuera, están muy politizados. Es una migración causada
por la mala política en Venezuela. Entonces, están tan politizados. Nosotros tenemos tan presente que es una elección con condiciones, sin condiciones, violación de derechos humanos, que se les va a hacer muy cuesta arriba cuando haya unas elecciones limpias. Es más, de hecho, el día que haya unas elecciones limpias, los primeros que van a sufrir esto son los mismos que ahorita están sosteniendo todo su orgullo y todo lo sostienen sobre las condiciones de autoritarismo que pone el régimen, porque cuando aquí hayan unas elecciones libres, mira, tú en libertad no vas a elegir lo peorcito, tú en libertad vas a elegir lo mejor que se te ponga, y ahí es donde ellos, eso lo tienen soterrado, no lo están viendo, ellos están con las gringolas aquí y no están viendo que hay millones de venezolanos haciendo esfuerzo, y ahorita hay miles de venezolanos formándose fuera, Daniel, que cuando regresen a Venezuela tienen un mundo abierto, tienen otra visión, han visto democracias institucionales y no creo que después de unas elecciones libres ellos estén muy contentos de en qué lugar van a quedar en esa democracia, y es lastimero que no lo estén viendo. Yo aspiro y espero que ese día llegue, y para ese día es que nos tenemos que preparar, Daniel, y es ahí donde tiene que estar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro foco. No nos perdamos en lo que está ahorita, tengámoslo en presentes, pero ese no es el foco es lo que va a venir en el futuro, y tenerlos presentes solamente por esto, Daniel. Todos somos venezolanos y todos vamos a estar ahí. Los chavistas van a estar, los chavistas no van a morir. Hoy en Venezuela hay millones de chavistas, van a seguir existiendo. Estos venezolanos que están ahorita dirigiendo y que lamentablemente están excluyendo a otros venezolanos van a seguir existiendo. Lo que ellos no saben es que hay millones de venezolanos hoy que no son ni chavistas, ni forman parte del ex adecocopellaje, como se quiera decir, que son otra cosa, y ellos van a tener una oferta electoral diferente, y esa Venezuela que viene en el futuro va a tener toda esa complejidad de posiciones políticas, y esperemos que tengamos entonces ese espacio que estamos esperando y hasta hoy no vemos. Daniel, ten la fe en eso, al menos yo creo que sí, y si no lo construimos nosotros, Daniel, ¿por qué no? Lo construimos nosotros. Yo creo en eso, yo creo que nosotros vamos a poder construir ese momento, y a lo mejor cuando llegue tú vas a decir, oye, vale, estarás viejito, pero... Mira, te voy a decir un cuento ya para cerrar. En estos días mi mamá me mandó un link de Facebook de la presidenta de Latvia, una presidenta de Latvia que ella estuvo toda su vida en el destierro y en el exilio. Se fue con la guerra, su padre era preso político, total que se fueron a Estados Unidos, luego se fueron a Canadá. La señora vivió toda su vida en Canadá hasta que se jubiló dando clases en la universidad en Canadá. No había ido a Latvia, solamente tenía esta conexión emocional que su papá le inculcó, y toda la vida su conexión fue emocional. Un día la llama el presidente de Latvia para... Latvia es Lituania. Sí, exacto. Lituania, ok. Ajá, Lituania. O Letonia, no sé cuál de los dos. Exacto, yo estoy creo que hablando en inglés entonces. Sí. Sí. Y entonces, estos países en República Báltica. Exactamente. Ella, cuando va para allá a hacer su asesoría al presidente de la República, tú puedes creer que a los 6 meses se ve involucrada en las elecciones presidenciales de su país y la eligen presidenta. Una señora que ya era jubilada, y la señora dice, ¿cuándo me imaginé yo en mi vida? Bueno, esta mujer es la que logra que Letonia ingrese a la Unión Europea, y de una manera que ella dice, es tan sencillo como ella. Yo soy mujer, soy muy humilde, y a mí Bush, padre, me agarró del brazo en un evento y me iba subiendo por las escaleras lentamente. Yo aproveché ese pedacito de escalera que Bush me ayudó para decirle, mire, Letonia quiere mejorar, y venderle Letonia por todos lados y decirle, nosotros queremos entrar a la Unión Europea y ponernos al nivel de los países institucionales. Aproveché ese pedacito para hacer todo lo que pude. Y ella dice, yo nunca me imaginé que después de tan viejita, yo con 70 y pico de años, yo iba a ser presidenta de mi país. Entonces, el futuro no lo sabemos, por eso te digo, yo no sé quién está muerto ni quién está vivo mientras no esté muerto. Como tú dices, el único que no va a volver es Chávez. Ese sí sabemos que no va a volver. ¡Qué bella manera de despedirlo! No vuelve porque se murió. Ese sí que no vuelve. Ese no vuelve. Man. No vuelve, pero los chavistas están ahí y van a seguir viviendo, y tenemos que convivir porque son venezolanos también. Estoy hablando del pueblo. Los que aguanten, porque los que aguanten. El pueblo ya no. Muriendo de hambre, lamentablemente. Exactamente. Nandi, te agradezco muchísimo esta conversación. Y ojalá... Gracias a ti, Daniel. Gracias a ti, de verdad. Gracias, Nandi.